Bien, chicos, como les decía, el día de hoy nos toca el tema de persas, la civilización de los persas. Ok, vamos con lo principal. Los persas pertenecen al cercano oriente. Como ya les mencionaba, eh, hay dos, esto está dividido en dos en esta parte de la historia, el cercano oriente y el lejano oriente. En el cercano oriente encontramos los persas, los hebreos, los fenicios, todo lo que hemos visto hacia días anteriores. Sin embargo, el lejano oriente corresponde a China y demás. ¿Quiénes fueron los persas? A partir del año 2000 antes de nuestra era o antes de Cristo, la región persa era ocupada por pueblos de pastores, agricultores, bien llamados ahora pueblos medos y persas, que vinieron del sur de la actual Rusia. Estos pueblos invadieron la meseta del Irán. Esto es muy importante. Vamos a verlo también en la parte geográfica, pero es muy importante que ustedes se acuerden lo principal de los persas, que ellos se desarrollaron, ellos fundaron, ellos se establecieron en la meseta del Irán, o el Irán concretamente. Los medos se establecieron al norte de la meseta del Irán, mientras que los persas se establecieron en la parte sudeste de la meseta del Irán, próxima o cercana, muy cercana al Golfo Pérsico. Los primeros habitantes de la meseta del Irán se dedicaron al pastoreo y a la agricultura. ¿Por qué? Porque estos valles que tenían este pueblo eran valles muy fértiles. Ellos desarrollaron el cultivo de cereales, desarrollaron el cultivo de frutas, hortalizas. Esta región también era muy rica en minerales, lo que los llevó a fabricar herramientas de metal para poder mejorar su producción agrícola y también el arte en la guerra. En las montañas ellos podían obtener hierro, plata, cobre y muchos otros minerales más. El imperio persa también es conocido como el imperio aqueménida, ¿ok? Este era un imperio que se extendió en los años 558 y 331 a.C. en el actual territorio de Irán. Eso es muy importante en Irán. Y durante su esplendor, su mayor apogeo, ocupó los actuales países que ahora conocemos como Irak, parte de Egipto, parte de Afganistán, parte de Pakistán, Armenia, Jordán, Turkmenistán, Omán, Turquía, Siria, el Líbano y Yemen, entre algunos otros más pequeños y poco conocidos. Se considera también que el imperio persa, como uno de los más grandes y poderosas civilizaciones, logró mantenerse por los siglos gracias al poder bélico y gracias a la administración política que estos poseían. Este imperio eh, tenía un papel preponderante respecto a la religión, ya que se cree que puede haber sido uno de los ejes centrales para la unificación de todo su imperio y por ende su continuidad. La caída de los persas se dio a manos de Alejandro Magno, quien fue emperador griego que conquistó este imperio en el 350 a.C. Entonces, lo que hemos visto en este momento es un breve resumen de lo que fue la civilización persa, a grandes rasgos, cómo empezaron, cómo terminaron y en qué destacaron. Sigamos con el espacio geográfico. Como tenemos aquí a un costado, al lado derecho, el imperio persa se desarrolló en toda esta parte verde, como vemos en la leyenda. Tuvieron como escenario geográfico a la meseta del Irán en el Asia Central. Su territorio, es muy importante conocer los límites, chicos. Los límites de todas las civilizaciones es muy importante porque a veces vienen preguntas. Entonces, este territorio limitaba por el norte con el mar Caspio y el Turquestán, por el sur con el Golfo Pérsico y el mar Arábico, por el sur con el Golfo Pérsico y el mar Arábico. Eso también, si no recuerdo mal, vino una pregunta, creo que de Uni, ¿ok? Por el sur, ¿por dónde, con qué limitaba por el sur el territorio persa? Algo así era la pregunta. Y la respuesta era el Golfo Pérsico.
Bien, y por el oeste limitaba con Mesopotamia. Los persas vivían donde ahora se encuentra el actual país de Irán. A partir del siglo VI antes de nuestra era, los persas iniciaron la conquista de los territorios adyacentes, los territorios continuos, los territorios que estaban a los costados, los que lo rodeaban. Y de esta forma, uno de los mayores imperios de la antigüedad es el territorio persa. Los persas formaron el mayor imperio oriental antiguo. Unificaron a varios pueblos del creciente fértil. Sus fronteras se extendieron del mar Mediterráneo hacia el Océano Índico. Habitaron casi toda la meseta del Irán y se situaron al este de la región de Mesopotamia, una región semiárida con montañas ricas en minerales, desiertos y pocos valles fértiles. Tenían un clima muy seco y con grandes oscilaciones de temperatura. La formación del imperio persa. En el siglo VIII antes de nuestra era, los medos poseían un reino con un ejército muy organizado, que dominaban a los pueblos iraníos y persas, obligándolos de esa forma a pagarles impuestos. En el año 550 antes de nuestra era, el siglo sexto, para ser exactos. A ver, hay un comentario. Ya estaban ahí. Regreso a la anterior diapositiva. Como les decía, los límites por el norte con el mar Caspio y por el sur con el Golfo Pérsico y mar Arábico. Por el oeste con Mesopotamia. Ya, regresamos a la siguiente. Como saben, chicos, las diapositivas van a estar colgadas en el Classroom. A veces me demora un poquito, pero igual están ahí. Seguimos. Nos quedamos aquí en que los medos dominaban a los persas, ¿verdad? A los persas y a los iraníes. Los obligaban a pagarles impuestos. En el año 550 antes de Cristo, que corresponde esto al siglo sexto, Ciro el Grande, de la dinastía de los Aquemenidas, lideró una rebelión contra los medos, una rebelión que resultó muy victoriosa. Él reunió sobre sus dominios e influencias a todas las tribus que habitaban la meseta del Irán. A partir de su gobierno, comenzó a formar el imperio persa. Ciro el Grande condujo a los persas a la expansión conquistando muchísimas regiones y de esta forma él solucionó el aumento de la población y las necesidades alimenticias que ellos tenían, dado que la región de Irán no abastecía completamente a su imperio. Ciro el Grande fue fundador del imperio de Persia, acuérdense también de ese dato. Luego de vencer y asimilar a los medos, a todos los pueblos de la meseta iraní, se lanzó a la conquista de los reinos de Lidia y de las ciudades griegas del Asia Menor. En el 539 antes de nuestra era, los persas conquistaron la región de Mesopotamia. Ciro el Grande ordenó el retorno de los judíos a la región de Palestina, terminándose así el cautiverio de Babilonia. Los persas incorporaron a su imperio a toda Mesopotamia, Fenicia y Palestina. Ciro II el Grande murió en combate en el año 529 antes de nuestra era y fue sucedido por su hijo, Cambises II, que fue quien tuvo un gran ejército y conquistó Egipto en el 525 a.C., en la batalla conocida como Pelusa. Al volver a Persia, Cambises, el hijo de Ciro el Grande, murió asesinado en una revuelta interna. Fue sucedido por importantes de la región persa. Cerca del año 1400 a.C., esta zona fue habitada por grupos nómades
que con el tiempo se fueron asentando para formar dos grandes grupos. Por el norte, los medos, y por el sur, los persas. Los medos estuvieron sometidos a Asiria y más tarde lograron su independencia y hasta conquistaron a los persas. Sin embargo, cerca del año 559 llegó al poder del imperio persa Ciro II, conocido como Ciro el Grande, quien logró conquistar todas las tierras de los medos. Con la llegada pone el fin al dominio que tenían con los medos y comienza la conformación del imperio más grande visto hasta este momento. Ciro II, Ciro el Grande, logró conquistar todas las tierras de los medos, absolutamente todas las tierras. Ciro el Grande logró el mayor esplendor del imperio persa. Fue un personaje muy importante en esta civilización. Pero como les decía, el imperio persa, además de haber tenido un montón de calificaciones o adjetivos, es muy conocido o mayormente conocido por las conquistas que se tuvo. En esta época de la historia podemos encontrar las guerras médicas, la primera, segunda, tercera guerra médica. Y bueno, aquí vamos a explicar algunas cosas, algunas causas, algunos pretextos que pusieron para empezar estas guerras y sus consecuencias. Tras el ascenso al poder de Ciro el Grande, él logró conquistar todo el reino de Lidia, como ya lo mencionamos, y también se posicionó en la capital de Sardes. Los persas conquistaron territorios de Asia Menor en el año 546 a.C. y en el año 539 a.C. conquistaron la ciudad de Babilonia. Años más tarde, Ciro fue sucedido por su hijo, Cambises, Cambises II. Bajo poder de su hijo, se obtuvo la conquista de Egipto. En el año 522, este rey, el hijo de Ciro el Grande, fue sucedido por su hijo. ¿Quién fue el hijo de Cambises? Darío I. ¿Y quién fue el hijo de Darío I? Jerjes. Jerjes, que también es importante, no tanto como sus antecesores, pero también es importante. Para este momento, el enfrentamiento entre los griegos y los persias ya había comenzado. Este enfrentamiento comenzó en el año 479 a.C. Babilonia intentaba sublevarse al imperio persa, pero no tuvo éxito, no logró concretarse. El emperador Jerjes fue asesinado, fue Artajerjes I quien tomó el trono después del deceso del hijo de Darío I. Respecto a la Primera Guerra Médica, esta se inició con la invasión de Persa a Grecia. Durante la Primera Guerra Médica, o también llamada Greco-Persas, esta comenzó en el año 492 antes de nuestra era y terminó con la victoria de los atenienses en la decisiva batalla de Maratón en el año 490. La invasión persa consta de dos campañas distintas que fueron ordenadas por el rey persa Darío I, principalmente con el fin de castigar a las ciudades-estado de Atenas y Eretria, ya que estas ciudades habían apoyado a otras ciudades eh, durante su rebelión contra la dominación persa en el Asia Menor. Esto quiere decir que prácticamente esto fue una venganza de los persas contra los que, ¿cómo se podría decir esto? Fue una venganza contra los que no dejaron que ellos sigan con sus invasiones, incurriendo así en la ira del gobernante persa Darío I. El emperador Darío también vio la oportunidad de extender su territorio o su imperio hacia Europa y así asegurar su frontera occidental. La primera campaña, ya dijimos que en esta primera guerra existieron dos campañas. La primera fue en el 492 a.C. y fue dirigido por Mardonio, quien logró resubyugar a Tracia y obligó a Macedonia a convertirse en un reino cliente de Persia. Sin embargo, no pudo seguir avanzando cuando la flota de Mardonio fue destruida por una tormenta frente a la costa del monte Athos. Al año siguiente, habiendo demostrado sus intenciones,
Darío envió embajadores a todas las partes de Grecia, exigiendo su sumisión. En estos embajadores decían que estos pueblos tenían que rendirse hacia Persa, porque si no iban a ser dominados, conquistados por Darío I. Como pueden ver, Darío era un poquito egocéntrico, menos que su padre, Ciro el Grande, pero él, al igual que todos los emperadores de esas épocas de territorios, de imperios, eran muy egocéntricos y querían el dominio de todos los territorios que tenían a los costados. Él obtuvo respuestas favorables. Muchas de estas ciudades griegas, con excepción de Atenas y Esparta, eh, ejecutaron lo que mandaron los embajadores persas. Atenas fue muy desafiante. Esparta efectivamente entró en guerra con Persa y Darío ordenó una campaña militar para el año siguiente. La segunda campaña que realizó en el año 490 a.C. fue bajo el mandato de Datis, y Artafernes. Esta expedición se dirigió primero a la isla Naxos, la cual es capturada e incendiada. A continuación, después de esto, se recorrió el resto de las islas Cícladas, anexionándolas al imperio persa. Todas estas islas y territorios pequeños que trataron de dominar en la segunda campaña fueron anexadas al imperio persa. Al llegar a Grecia, esta expedición aterrizó en Uretria, a la cual sitiaron y después de un breve tiempo capturaron. Eretria fue arrasada y sus ciudadanos fueron esclavizados. Por último, el grupo armado persa se dirigió al Ática. Ahí desembarcaron en Maratón, en ruta hacia Atenas, y fueron recibidos por un ejército ateniense pequeño, que no obstante obtuvo la victoria en la notable batalla de Maratón. Esta derrota, que fue una de las pocas que tuvieron el imperio persa, impidió la conclusión con éxito de esta campaña y la vuelta de la expedición persa hacia Asia. Sin embargo, la expedición había cumplido la mayoría de sus objetivos, de castigar a Naxos y a Eretria, y subyugar la mayor parte del Egeo Bajo al gobierno persio. Los asuntos pendientes que tenía esta campaña, dirigida por Darío I, dio origen a que se prepare una invasión más grande hacia Grecia, con firmeza, para poder anexar, para poder invadir y castigar a Atenas y Esparta. Sin embargo, las luchas internas dentro del imperio persa retrasaron estas expediciones y luego Darío I moriría. Así pues, se dejó esta tarea para su hijo Jerjes I, quien tuvo la obligación de llevar a cabo la Segunda Guerra Médica. La segunda invasión persa a Grecia, a partir del año 480 a.C. Eso, lo que acabamos de narrar o contar, fue la Primera Guerra Médica. La Primera Guerra Médica constó de 2 campañas. La segunda campaña era más dirigida hacia Grecia. Sí, chicos, la imagen corresponde a Alejandro Magno. La Segunda Guerra Médica. La Segunda Guerra Médica fue la segunda invasión del Imperio Persa a la antigua Grecia. Chicos, un ratito. Se me había voy a cambiar de red. Espérenme un momento. Voy.
Ya, chicos. No sé si se me logra escuchar ahora. Ya, si es que no me escuchan o pasa algo, lo pones en el chat, por favor. Creo que sí, se sigue grabando. Sí. Ya, chicos, nos quedamos en la Segunda Guerra Médica entonces. Ah, sí, en la Segunda Guerra Médica. Ya. La Segunda Guerra Médica fue la invasión del Imperio Persa contra Grecia, contra la antigua Grecia, en los años 480 hacia el 479 a.C. En esta Segunda Guerra Médica se produjeron las guerras greco-persas. También fueron llamadas las guerras greco-persas. Al igual que la Primera Guerra Médica, que también era dirigida contra Grecia. En este caso, ya en la Segunda Guerra Médica, estaba a cargo el emperador o rey Jerjes I de Persia, hijo de Darío I. Él trató de conquistar toda Grecia. La invasión, la invasión que dio él fue una invasión directa, aunque muy tardía. La invasión, la derrota de la primera expedición persa a Grecia en el 492 a.C. fue en la batalla de Maratón, la que terminó con los intentos de Darío I de Persia de subrayar, de subyugar a Grecia, poder de toda la región greco, y no lo logró, lo logró su hijo. Después de la muerte de Darío, su hijo Jerjes pasó varios años en la planificación para la segunda invasión. Al reunir un enorme ejército y armada naval, los atenienses y espartanos encabezaron la resistencia griega, con alrededor de 70 ciudades-estado, que se unieron a los esfuerzos aliados. Sin embargo, la mayoría de estas ciudades griegas se mantuvieron neutras o sometidas a Jerjes. La invasión comenzó en la primavera del año 480 a.C., cuando el ejército persa cruzó el Helesponto y marcharon a través de Tracia y Macedonia hacia Telacia, cuyas ciudades que acabamos de mencionar quedaron rendidas ante el poder de Jerjes. El avance persa fue bloqueado por Termópilas. El paso de los persas fue bloqueado por una fuerza aliada bajo el rey Leonidas I de Esparta. Al mismo tiempo, la flota persa fue bloqueada también por una flota aliada en el estrecho de Artemisa, en la famosa batalla de las Termópilas. El ejército aliado frenó al ejército persa durante 2 días, antes de ser atacado por el flanco desde un paso de montaña, tras lo cual ya, la retaguardia aliada fue atrapada en el desfiladero y aniquilada. La flota aliada también había resistido los 2 días de ataques persas en la batalla de Artemisio, pero cuando llegaron noticias de la catástrofe en las Termópilas, se retiraron. ¿Se retiraron hacia dónde? Hacia Salamina. En la Segunda Guerra Médica también, después de las Termópilas, toda Beocia y Ática cayeron en manos de los persas, quienes capturaron y quemaron Atenas. Sin embargo, un ejército más grande aliado fortificó el estrecho istmo de Corinto, protegiendo así el Peloponeso de la conquista persa. Ambas partes buscaban una victoria naval decisiva que pudiera alterar el curso de la guerra. El general ateniense Temístocles tuvo éxito en atraer a la armada persa al estrecho de Salamina, donde el gran número de naves persas originó una desorganización y así fueron derrotados por la flota aliada griega. La victoria de los aliados de Salamina impidió una rápida conclusión de la invasión persa, y por temor a quedar atrapados en Europa, Jerjes I se retiró a Asia dejando a su general en plena batalla.
Mardonio, para terminar la conquista con la élite del ejército, simplemente huyeron, y dejaron a los que no pudieron huir en pleno territorio de guerra. La primavera siguiente, los aliados griegos reunieron un ejército más grande que incluso el ejército persa. Y este ejército marchó hacia el norte del Istmo para tratar de derrotar a Mardonio. En la subsiguiente batalla de Platea, la infantería griega volvió a demostrar la superioridad que ellos tenían, infligiendo una severa derrota a los persas, matando a Mardonio en el proceso. El mismo día, a través del mar Egeo, una marina aliada griega destruyó los restos que quedaban de la armada persa en la batalla de Micala. Con esta doble derrota contra los persas, la invasión fue terminada y el poder persa en el Egeo fue severamente dañado. Los griegos pasarían a la ofensiva, ya no van a estar más a la defensiva y esperando que los persas quisieran atacarlos o invadirlos. Entonces, esta Segunda Guerra Médica culmina ¿con qué? ¿Con qué terminó? Porque en la Segunda Guerra Médica el hijo de Darío I, quien fue Jerjes I de Persia, trató de invadir Grecia. Sí, por lo visto, a primeras instancias estaba lográndolo, ¿verdad? Pero al final de la Guerra Médica, de la Segunda Guerra Médica, no lo consiguió y al contrario, ellos fueron derrotados en 2 guerras sucesivas. Ya, ese es el resumen de la Segunda Guerra Médica. ¿Qué pasó en la Tercera Guerra Médica? La Tercera Guerra Médica ocurrió en los años 479 a.C., durante el gobierno del rey Artajerjes de Persia. ¿Quién fue Artajerjes? El hijo del hijo de Darío I. El hijo de Jerjes I. Durante la Tercera Guerra Médica, que ocurrió después de la Segunda Guerra Médica, Atenas y Grecia comenzó su reconstrucción. Las ciudades griegas intentaron integrarse a la Confederación del Delos, con el fin de protegerse de futuras agresiones persas y liberar a las colonias griegas que estaban sumisas y dominadas en el Asia Menor. Cada una de estas ciudades integrantes aportaba dinero, aportaba soldados y aportaba armas a la Gran Persia. Esta confederación resolvió continuar la guerra contra los persas y encomendó al mando a Simón. La polis Esparta se retiró del conflicto por recelos con la polis de Atenas. Esparta ya no quiso participar más de esta guerra que tenían los griegos con los persas, esta guerra greco-persa. Simón, quien estuvo al mando de esta tercera guerra médica, expulsó a los persas de Tracia y se dirigió al Asia Menor, sublevando las ciudades helenas. Venció y destruyó las fuerzas persas en el 465 a.C. Esta contienda continuó durante más de 20 años, hasta que Jerjes firmó el tratado del año 449. En este tratado se reconocía la independencia de las colonias helenas del Asia Menor y la soberanía griega sobre el mar Egeo. Las guerras médicas llegaron a su culminación gracias o mediante a las condiciones impuestas por los griegos al imperio persa. ¿Cuáles fueron estas condiciones? Los obligaron a los persas a desistir definitivamente en su conquista y expansión hacia Grecia. Los persas ya no podían ver en sus cabezas la posibilidad de invadir Grecia. También otra de estas condiciones fue no volver a navegar por el mar Egeo, quien era exclusivo del territorio griego. También se les permitía comerciar con las colonias griegas de Asia Menor. Sin embargo, con las que estaban al costado, colindantes o vecinas, no lo podían hacer. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra? Se da el nombre de guerras médicas al periodo de luchas que sostuvieron los griegos contra los medos persas entre los años 500 hasta los años 449 a.C., en los que se puso de manifiesto el valor y el heroísmo griego en defensa de su libertad y democracia, frente al absolutismo,
al despotismo y al sistema gobernante y tirano de los persas, con sus gobernantes, claro, pues Ciro el Grande, Darío I, Jerjes y su descendencia. A continuación, vamos a ver algunas de las causas precisas de las guerras médicas. En primer lugar, tenemos a la ambición conquistadora de los persas, como yo les venía explicando. Estos emperadores, o también llamados reyes del imperio persa, eran unos reyes muy egocéntricos y querían el poder de todos los territorios que podían alcanzar. Todo lo que ellos podían alcanzar a su vista, querían dominar. Una de las causas entonces fue la ambición conquistadora que tenían los persas. Otra de las causas fue las ansias de dominio persa en las islas del Mediterráneo. Ellos querían conquistar y tener a sus pies a todas las islas del Mediterráneo. Así también, otra de las causas fue el deseo persa de incorporar Grecia a sus dominios. En estos tiempos se hablaba de Grecia como uno de los imperios también más poderosos. Entonces, como Persa se creía el imperio más poderoso de todos estos tiempos, querían conquistar a Grecia para así demostrar su dominio, su poder. La oposición entre los sistemas de gobierno, la democracia griega y el despotismo persa también fue una de las causas. Ustedes saben que siempre estos sistemas de gobierno están enfrentados, tal como lo vemos ahora en nuestra historia presente. Estos sistemas de gobierno siempre han estado enfrentadas. En este caso, estaba enfrentada la democracia que venía por los griegos y el despotismo y la tiranía que venía del persa. ¿Cuál fue el pretexto para empezar estas guerras? El pretexto para el estallido de estas guerras fue la sublevación en el Asia Menor de la colonia griega de Mileto, en poder de los persas, que ayudados por los atenienses procedieron a incendiar la ciudad de Sardes, capital de la satrapia de Lidia, al mismo tiempo que exhortaban a las demás colonias griegas de esta zona a emanciparse de la dominación imperial persa. Sin embargo, esta rebelión fue violentamente sofocada por Darío, quien juró vengarse de los atenienses por haber ayudado a Mileto en la sublevación. Fue tal el odio que tenía que a partir de ese entonces guardó el gran rey contra los griegos, que se dice que encomendó a un sirviente para que a la hora de la comida le repitiesen la siguiente frase: Señor, acuérdate de los atenienses. Esto es un dato curioso que está en varios libros de historia, que al parecer es cierto porque lo mencionan diversos historiadores. Y para terminar con este periodo de conquista, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajeron consigo la Primera, Segunda y Tercera Guerra Médica? Las guerras médicas causaron un desplazamiento del poder de Oriente a Occidente, debido a la victoria de los griegos, que afianzaron su predominio ante el imperio persa. Estas consecuencias fueron muy bien toleradas por el imperio persa en algunos sentidos. En primer lugar, se liberó la cultura occidental, a Grecia, del peligro asiático autoritario que tenía el imperio persa. En segundo lugar, la ciudad-estado de Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa y rectora de los destinos del mundo griego. En tercer lugar, los atenienses lograron el control marítimo del mar Mediterráneo, formando así un imperio marítimo que llevaría a Atenas a un notable progreso intelectual, artístico, económico y político, bien conocido como el siglo de Pericles. En cuarto lugar, las colonias griegas en el Asia Menor recobraron su independencia del imperio persa. En quinto lugar, la fama del poder militar y predominio de Atenas provocaría las guerras del Peloponeso entre las ciudades-estado de Atenas y Esparta. En sexto lugar y penúltimo tenemos al imperio persa, que entraría en decadencia por haber perdido territorio, además de soldados y armamento. En séptimo y último lugar, se acentuó el espíritu democrático y patriótico del pueblo griego, que después los pueblos del resto de Europa y Occidente heredaríamos. La democracia es heredada del pueblo griego.
Ya ahí está, se había pasado mucho. El ejército persa, para resumir, este ejército fue muy característico por su puntería, por su destreza, y aunque no contaban con una fuerte organización y táctica militar, llevó al imperio persa a caer frente al imperio griego, perdiendo la mayoría de los territorios en el año 334 a.C. El ejército persa no contaba con una fuerte organización y táctica militar. Esto es muy importante porque es una de las características esenciales por las que perdieron todas las últimas guerras que ellos tenían. Si bien eran muy numerosos y tenían bastante poder, su ejército no estaba bien preparado, no estaban organizados, puesto que se dice que cuando iban a ir o incursionar en alguna guerra, ellos reclutaban a todos los hombres posibles que se encontraban en su territorio, estén o no estén preparados. Respecto a la religión del imperio persa, esta religión fue, a ver, un momento chicos, aquí se pasó. Ya, para explicar la religión necesitamos este cuadrito que está en la parte de atrás. Este es un breve resumen ya. Los persas, su principal religión fue el zoroastrismo. Era una religión dualista. Era una religión dualista. ¿Qué es dualista? Que creían en dos dioses. Pero en realidad no fueron dos dioses, no fue como que este dios y este dios, sino era un dios compuesto de dos. Aquí lo vemos mejor. Como ven aquí en el esquema, la religión fue el mazdeísmo. El mazdeísmo, también conocido como zoroastrismo. ¿Por qué? Porque el profeta fue Zoroastro o también llamado Zaratustra. Ustedes seguro se acuerdan de estos nombres, fueron muy conocidos estos profetas. Entonces, la religión en sí era llamada mazdeísmo. Pero ¿por qué se le llama zoroastrismo? Ustedes van a ver en algunos libros que se les llama la religión de Zaratustra o la religión de zoroastrismo. ¿Por qué? Porque él fue el profeta. Y se dice que esta religión fue una religión dualista. ¿Por qué? Porque tuvo dos dioses, pero no. Hubo un solo dios, que fue Ahura Mazda. Ahura Mazda fue el único dios de los persas, pero este dios era un dios dual. ¿Qué significa dual? Dos. Tenía dos partes. Este dios tenía dos caras, por así decirlo. Una que era la buena y otra que era la mala. La buena era conocida como Hormuz y la mala como Arimán, Harjimán. Tiene varias pronunciaciones, Arimán o Harjimán. ¿Qué significaba lo malo? Esto es principal porque ha venido en preguntas, creo que San Marcos o Villarreal, no recuerdo bien, pero ha venido en preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de la religión persa? La religión en sí era llamada mazdeísmo, pero es conocida también como zoroastrismo o como la religión de Zaratustra. ¿Por qué? Porque eran los profetas. Existía un solo dios que era Juramada. Este dios comprendía una dualidad, lo bueno y lo malo. Ahí están los nombres. Y lo otro que tenemos que saber es que el libro que contenía las enseñanzas que trajo consigo este profeta era el libro Zend Avesta, que fue el libro sagrado de los persas. Bien, esto es respecto a la religión. La caída del imperio, uy, ya, los restos. Ritos funerarios de los persas. Esto es muy interesante. Los persas le tenían pánico y horror a los cadáveres. Horror. Ustedes ven aquí esta escultura, que es una escultura persa. Vemos a una persona que acaba de fallecer y atrás una persona que está como que triste no podemos interpretarlo bien. No podemos decir si está triste o está lamentándose o está eh, rechazo hacia el fallecido. Se dice que la religión persa el territorio persa, el pueblo persa, le tenían pánico y horror a los cadáveres, a los muertos. Ellos creían que tras morir, ellos contaminaban la tierra.
Entonces, si un ser querido se moría, lo abandonaban porque ellos consideraban que si lo enterraban, lo quemaban o incluso lo lavaban, ellos iban a contaminar estos elementos, el fuego, el agua, la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Simplemente los dejaban y los abandonaban a su suerte. Y, e incluso, e incluso algunos historiadores dicen que cuando los dejaban, cuidaban de que los animales no se los comieran. ¿Por qué? Porque pensaban que los animales también podían contaminarse. La administración y organización persa. Aquí al lado derecho, en la imagen o esquema que les he dejado, está claramente la organización persa. Esta es la organización más aceptada. Rey, nobleza, sacerdotes, sátrapas, altos militares, comerciantes, artesanos, campesinos. Y falta un escalón más que vendrían a estar ahí los esclavos y los prisioneros de las conquistas militares. Bien, las satrapías. Las satrapías, chicos, es la división de las provincias, la división política de las provincias. Ha venido en varios exámenes de admisión qué son las satrapías o cómo son conocidas la división política de las provincias. Y la respuesta era satrapías. Esto es muy importante porque lo he visto en varias preguntas, ¿ok? Hay que saber las sátrapas, qué son las sátrapas, qué son las satrapías. La figura de mayor autoridad y poder en el territorio persa era el rey o emperador, el que representaba a Dios en la tierra, algo muy parecido a lo que pasaba en Egipto. Este Dios tenía que ser el mejor, este Dios o rey tenía que ser el mejor guerrero y el mejor cazador. Este rey tenía un ejército personal llamado los Inmortales, que defendían la figura de la autoridad monárquica del rey. Cada territorio tenía un gobernante al que llamaban sátrapa. Cada territorio tenía un gobernante al que llamaban sátrapa. El imperio persa proporcionaba una distribución de los ingresos, puesto que mediante los impuestos se recaudaban monedas que luego eran destinadas como alimentos o para vestimentas hacia las personas más necesitadas, o bien se guardaban en diferentes puntos del imperio como reservas económicas. La sociedad persa estaba dividida en rígidas clases sociales. En la cima teníamos al rey y su familia. Más abajo a la nobleza, a los sacerdotes, a las sátrapas, a los altos militares, así también como que a los comerciantes, artesanos y abajo a los campesinos. Los campesinos eran considerados hombres libres. Ellos formaron la base de la pirámide social, ya que en ellos recaía la gran parte del sostenimiento de las demás clases sociales. Estos vivían miserablemente, eran explotados ya que eran obligados a entregar casi todo lo que producían en sus tierras. Eran también obligados a prestar servicios como en la construcción de los palacios y obras públicas, las canales de irrigación, las carreteras. Y por último, como les mencionaba, tenemos a los esclavos. Los esclavos eran los prisioneros de las conquistas militares. Ellos eran muy numerosos y se encargaban de todos los trabajos pesados en la construcción de palacios, también en las obras públicas. La política del imperio persa. La política fue bastante tolerante en cuanto a la religión y sus costumbres. Muchos de los pueblos conquistados recibían el buen ánimo de los persas, puesto que ellos se encontraban en absoluta anarquía antes de su llegada. Este fue el caso de los hebreos en Palestina o las ciudades fenicias como Siria. El comercio del imperio persa. Muchas de las conquistas fueron muy bien recibidas por los pueblos dominados, y esto les permitió continuar con el comercio y contar con la protección del imperio para hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sentían bien al ser dominados por los persas? Porque los persas, si bien tenían una mala organización en cuanto a sus militares, en cuanto a sus soldados, a su poder militar, ellos eran muy bien organizados en cuanto al comercio, a la agricultura, la ganadería y todo esto que significaba una vida, ¿no? Entonces los pueblos conquistados no tenían esto y fueron felices porque contaban con la protección del imperio persa y también con el comercio que ellos ya tenían. Los pueblos sometidos recibieron muchos beneficios de los persas, como las construcciones,
como la mejora de sus caminos hacia los pueblos, con los que podían utilizar para comercializar a mayor distancia. Respecto a la economía de la cultura persa se basaba en la agricultura, con la irrigación de las aguas de las montañas, el pastoreo y la extracción de minerales. Los persas tenían un comercio amplio y ayudados por la creación de las monedas, el darico, acuñadas de oro, fue lo que estimuló el comercio interno y también el comercio internacional. Con la formación del imperio, el comercio pasó a ser una actividad muy importante, dando origen así a un grupo de ricos comerciantes. Por la región de Iraní pasaban rutas de caravanas comerciantes ligadas a la India, a la China y hasta el mar Mediterráneo. El comercio entonces impulsó la industria de tejidos de lujo, tejidos en joyas, mosaicos, tapetes, alfombras, todas estas de gran belleza y que fueron muy comercializadas en este territorio, así también como en territorios extranjeros. La cultura persa. La cultura persa era muy dócil. Ellos se acostumbraban o estaban bien familiarizados con las demás culturas. Por ejemplo, ellos ahorita tienen una cultura X y conquistan a un pueblo X, a un pueblo Y. La cultura de este pueblo Y va a ser parte de la cultura de Persa. Era algo así. Dadas las características de este imperio, tuvo como una de ellas respetar a las culturas dominadas o conquistadas. Los persas incorporaron varias costumbres y estilos de las zonas conquistadas. Esto les permitió que la cultura de los persas se convirtiera en una de las más ricas. ¿Por qué una de las más ricas? Porque ellos aceptaron todas las culturas que llegaban a ser parte de los persas. Ellos iban conquistando y iban atrayendo a más culturas hacia su territorio. Una de los aportes de la Gran Persia fue la arquitectura. Ellos tuvieron palacios y templos hermosísimos, como el palacio de Pasargada, Susa y Persépolis. La caída del imperio persa. Si bien ya lo señalamos, eso también es muy importante. El imperio persa era una de las metas de los griegos desde el año 350 a.C. El objetivo al final fue logrado. ¿En las manos de quién? En las manos de Alejandro Magno en el año 334 a.C. Tras esta conquista, los persas presentaron resistencia y un año después los enfrentaron nuevamente en la batalla de Isos, donde finalmente fueron derrotados. En el año 334 a.C., los griegos invadieron Mesopotamia y el rey persa Darío les ofreció la paz, pero la rechazaron. Lo asesinaron y tomaron las ciudades de Babilonia, Susa, Persépolis y Ecbatana. Bien, chicos, aquí hemos terminado. Como les decía, la historia o esta parte de la historia que corresponde a los persas es corta en algunos rasgos y larga en otros, ¿ok? Vamos a empezar con las preguntas. A ver, un momento. Tienen algunas preguntas respecto al curso, respecto al tema que acabamos de dictar, pueden dejarlo ahora porque vamos a revisar solo preguntas hasta terminar las 10 que he preparado y pasamos ya a la lista. Si bien este tema es un poquito extenso y un poco confuso por todos los nombres, por las 3 guerras médicas, quienes lo comandaron, qué rey o emperador estaba a cargo. Ahora sí. Ya, chicos, necesito que estén atentos para que puedan responder estas preguntas. A ver, la primera pregunta. La división política de las provincias en la cultura de los persas recibía el nombre de... Esto es lo que les decía. Estas preguntas han venido bastante. Y esta es una
Esta es de la San Marcos 2011-2. Sí, chicos, Satrapías. Satrapías era el nombre de las provincias. Siguiente pregunta. Voy a agrandarlo para que vean. ¿Cuál fue, esperen, ahí está, el libro sagrado de los persas? Muy bien, el Zend Avesta. Lo encontramos aquí. Para que puedan repasarlo, siempre les dejo en las diapositivas lo más importante. Aquí está, el Zend Avesta fue el libro sagrado. Está en el esquema. Tercera pregunta. Esta del libro sagrado es de la UNI 2011-1. Tercera pregunta. La leyenda. Esta leyenda no la hemos contado, pero vamos a ver si es que alguna la sabe o, o alguien lo ha escuchado por ahí. Esta leyenda no está en los libros no lo he encontrado y tampoco he encontrado preguntas, pero he encontrado preguntas en universidades particulares. Sin embargo, no, en UNI, en San Marcos no ha venido ese tipo de preguntas. Pero bueno, si alguien la conoce, ¿nadie conoce la leyenda? Bueno, la leyenda cuenta que Ciro era hijo del jefe persa Cambises. Cambises y de Mandama, quien era hija del rey Medo Astiages. Pueden anotarlo ahí en el cuaderno de apuntes que tengan o en su libro de Historia Universal. Sí, Diego, es que en realidad esto es, son cosas que lo que cuentan algunos historiadores. Sin embargo, están en algunos libros y en otros no, porque no son como que a ciencia cierta seguros, ¿no? Pero son leyendas. Pueden anotarlo. La leyenda cuenta que Ciro era hijo del jefe persa Cambises y de Mandama, hija del rey Medo Astiages. La clave B, barquito. Barco. Los medos y los persas se desarrollaron en la meseta de Irán en Muy bien, chicos, en Asia Central. Eso está en la parte geográfica, en el espacio geográfico, aquí está. El espacio escenario geográfico, la meseta del Irán en el Asia Central. Esto sí ha venido en pregunta. No me acuerdo, no recuerdo si es uni o es católica, perdón, o Callao. Católica no, es uni o Callao, una de las dos, pero ha venido. Los medos y persas se desarrollaron en la meseta de Irán en Asia Central. Siguiente. Esta la pueden sacar por descartes. Está fácil. A ver, señala la afirmación incorrecta sobre Persia. Incorrecta. La arquitectura persa correspondía a los palacios y templos de Parsagada, Susa y Persépolis. Ahura Mazda o Hormuz eran el dios del bien. Las guerras médicas. Muy bien, chicos. Es que aquí está clarísimo. Esta creo que es pregunta de San Marcos. No ganaron, claro, exacto. Persia no ganó a Grecia, fue al contrario. Grecia ganó a Persia en la Segunda Guerra Médica, tras 2 batallas decisivas. Y bueno, la quinta, sátrapa, gobernador de Persa, era un gobernador de una satrapía o una provincia. Y fue Darío el que inició las guerras médicas, eso también es correcto. No te especifican que, no, es que en realidad correspondió a 2 guerras médicas. Persia ganó a Grecia en la Segunda y Tercera Guerra Médica. En las dos, porque en la tercera el hijo quería tomar venganza de lo que su padre no pudo lograr. Sin embargo, tampoco lo logró. Sexta pregunta. El gobernante persa que logró conquistar el reino de Lidia y posesionarse en su capital de Sardes fue.
Ajá, Ciro el Grande. Uy, chicos, ustedes ya están para ingresar. Estas son las preguntas que se repiten siempre. Sin embargo, hay que saber todo, pero son las que se repiten siempre. Séptima pregunta. El gobernante persa. No, esto ya lo hicimos. 6, séptima. El rey de Persia que conquistó en el 539 Mesopotamia fue. Sí, eso es algo que tenemos que también que saber. O sea, el que más conquistas ha hecho o ha logrado en Persia fue Ciro el Grande. Ciro el Grande fue el que más conquistas tuvo. Entonces, si algo de conquistas te preguntan, ¿quién fue? Ciro el Grande. El hijo y el nieto no llegaron a conquistar muchos pueblos, o si bien lo conquistaron, estos pueblos se deslindaron después por la batalla que tuvieron con Grecia. Grecia logró deslindar a pueblos que tenía vecinos de Persia. El rey Persia que luchó contra los escitas, sí, Esteban, Ciro Grande es Ciro II. Es el mismo. Ciro II también es conocido como Ciro el Grande. Por los que están preguntando, Ciro II o Ciro II, como le llaman, es Ciro el Grande. El rey Persia que luchó contra los escitas. Muy bien, Diego. Darío I. Darío I, el hijo de Ciro el Grande, fue el que luchó contra los escitas. 9. Los persas limitan por el sur con. Creo que esta es pregunta de Uni. El Golfo Pérsico, muy bien, chicos. Esto está también en la segunda o tercera diapositiva, la que corresponde a geografía, la que corresponde a los límites geográficos con el Golfo Pérsico. Pregunta 10 y penúltima. ¿Quién fue el dios principal de los persas, considerado creador del mundo para los persas? Hay algunos libros que dicen que hubieron dos dioses, y no es verdad. Solo hubo un dios que tenía una dualidad, que tenía una parte mala y una parte buena, pero no hubieron dos dioses. Ajá, muy bien, Esteban, era bueno y malo. La parte buena tenía un nombre y la parte mala tenía otro nombre. Ahura Mazda era el dios principal de los persas. Sí. La última pregunta. Las provincias en el imperio persa eran conocidas como. Uy, está bien subrayada. Pero ya, eran las satrapías. Ajá. Las satrapías eran las provincias y el gobernador de estas provincias era llamado el sátrapa. Muy bien, chicos. Ya, vamos a pasar el link para que puedan registrar su asistencia. Un momentito, voy a copiar el link. Aquí, aportar, copiar. Ya, chicos, estoy pasando el link para que puedan registrar su asistencia. Si tienen alguna duda respecto a este tema, pueden preguntarlo ahora y lo vamos resolviendo. Cualquier duda que tengan acerca de algún personaje, acerca de alguna guerra médica, algún nombre que no tengan claro, lo preguntan ahora y lo resolvemos. Ahí estuvieron preguntando si Ciro II era el mismo que Ciro el Grande. Sí, es el mismo. No fueron dos personas diferentes. Ciro II fue conocido como Ciro el Grande por todo lo que él logró conseguir, a pesar de que en el periodo de su hijo, de Darío I, fue gran apogeo. ¿Por qué? ¿Por qué fue gran apogeo en el periodo de Darío? O sea, Darío no conquistó mucho. Simple, porque el papá le dejó casi todo, ¿verdad? A Ciro el Grande no tuvo el periodo de mayor apogeo. ¿Por qué? Porque él fue el encargado de conseguir todo lo que después le dejó a su hijo.
Entonces podríamos decir por ahí que Darío I tuvo todo al alcance. Ciro ya había hecho una buena reputación del territorio persa, entonces tuvo las cosas un poco más fáciles, sin embargo, también tuvo varias cosas para ser destacado. La próxima semana habrá más cursos. No, chicos, más cursos no, va a ser lo mismo. A ver, voy a detener la grabación para ya empezar con las otras preguntas. Y si alguien tiene algún material que esté estudiando y necesite resolución de problemas, lo puede poner aquí en los minutos que nos faltan. Son las 11:13, nos quedan 15 minutos. Si es que tienen material de la clase pasada y han estado repasando, lo pueden dejar aquí sus preguntas y lo conversamos. Y ahora tenemos la grabación.